Vamos a continuar entonces con la parte del comparativo, ¿no? Ya que estuvimos viendo el superlativo ahora. Ahora veamos el comparativo, ¿no? Le comparatif. Alors, dans notre vie quotidienne, on peut comparer des situations, des personnes, des animaux, des choses, etc. ¿No? En nuestra vida diaria podemos comparar situaciones, personas, animales, cosas, etc. Como por ejemplo, una frase que se despido pensando en ustedes. ¿Cómo la leemos? Mes élèves sont plus intelligents que moi. Mes élèves sont plus intelligents que moi. Como ¿Qué dice? Mis alumnos Mm, son más inteligentes. Son más inteligentes que yo. ok. Entonces ahí estamos comparando, ¿no? Pues estoy poniendo en comparación yo y mis alumnos. Ok, entonces vamos a ver la estructura a utilizar, ¿no? Es bastante similar un poco a la que podríamos encontrar en español, ¿no? Pero cuando hablamos de comparatif en français, on va a parler aussi de trois types de relations. ¿Mm? On va trouver des relations de supériorité, des relations d'égalité et des relations d'infériorité. Il y a trois typologies. Non, par exemple, Pierre est plus grand que Marie. C'est une relation de supériorité parce que Pierre, non, en relation à Marie, c'est lui qui est le plus grand. Dans la deuxième phrase, Pierre est aussi grand que Marie. C'est une relation d'égalité parce que non, tous les deux, non, Pierre et Marie, ont la même, on va dire, la même caractéristique. ¿No? Ambos miden igual, por ejemplo. ¿No? Vamos a decir que Pedro es igual de grande, ¿no? Igual de alto que María. D'accord? Et dans la troisième phrase, on a une relation d'infériorité. On a Pierre est moins grand que Marie, ¿no? Parce que Pierre est inférieur en relation à Marie, dans ce cas. Entonces, es una relación de inferioridad, ¿no? Son tres tipos: superioridad, igualdad, inferioridad. ¿De acuerdo? Oui. Ahora, veamos bien la parte que están en rojo. Plus que, superioridad, aussi que, igualdad, moins que, inferioridad. ¿D'accord? D'accord. A ver, háganle captura, por favor. ¿Hecho? Oui. Alors, on va voir la formation du comparatif. Le comparatif peut être suivi d'un nom, d'un adjectif, d'un adverbe. Et le comparatif peut être aussi précédé d'un verbe. Par exemple, avec un nom, dans le cadre ici, plus de apostrophe, suivi d'un nom, suivi d'un que. Autant, que sería lo mismo que aussi, en algunos casos, autant, moins que, menos que. ¿De acuerdo? Esta es otra estructura también que vamos a tener en cuenta para poder formar el comparativo en francés. También aquí creo que deberían hacer una captura. Ok. ¿Ya está? Ok. Ahora, yo aquí tengo algunas frases de ejemplo, ¿no? Para que la parte quede un poco clara, ¿no? Aquí esta imagen soy yo. No, mentira. Ahora, vamos a ir leyendo. La primera frase, ¿cómo la leemos? Tania a plus de livres que Jimena. Tania a plus de livres que Jimena. Oui. La segunda. Pablo a autant de livres que Pierre. Très bien.
Pablo a autant de livres que Pierre. Alors, dans la première phrase, on a une relation de quel type? Égal. Non, Égal, ¿no? non, Autant. non, dans la première phrase. Ah. Ah, plus. ¿no? Supériorité. Supériorité, voilà, oui. Supériorité, c'est une relation de supériorité. Dans la deuxième phrase, Égalité. égalité, oui. Bien. On va lire la troisième phrase. Marie, ¿cómo la leemos? María, Marie. que Mm. François. Marie a moins de livres que François. C'est une relation de quel type? Infériorité. Infériorité. Infériorité, voilà, oui. Infériorité. Quatrième phrase. ¿Cómo la leemos? Anna parle plus que mon frère. Anne parle plus que mon frère. ¿Qué relación es? Supériorité. Supériorité. Ana habla más que mi hermano. Cinquième phrase. Tu es aussi intelligent que ton ami. Tu es aussi intelligente que ton ami. C'est une relation de quel type? Égalité. Égalité. Égalité, oui, égalité. C'est une relation d'égalité. Et qu'est-ce que signifie en espagnol? Tú eres igual Pues- inteligente que tu amigo. Exacto. Usted. Tú eres- No, ah, no, tú. Tu es aussi intelligent que ton ami. No, tú eres igual de inteligente que tu amigo. Ouais. Dernière phrase. ¿Cómo quedaría la lectura? Lui court plus rapidement que Jaime. Lui court plus rapidement que Jaime. Ah. Ok. A ver, los dos eran nombres latinos, por así decirlo. Entonces, c'est une relation de quel type dans ce cas? Supériorité. superiority. Oui. ¿Y qué quiere decir en español? Que Luis corre más rápido. Luis corre más rápido que Jaime. Así es. Así es. No, Luis corre más rápido que Jaime. D'accord? Alors, vous avez un devoir pour demain. Vous devez écrire 3 ou 4 phrases en utilisant le comparatif. C'est peut-être des phrases de supériorité, d'égalité, d'infériorité. Mais vous devez le présenter pour demain. D'accord? D'accord. Ok. D'accord. 4 frases utilizando el comparativo para mañana. Bien, no se olviden de cualquier cosa, también describiendo cosas de su entorno, por ejemplo, ¿no? En general, cualquier cosa que les venga a mente. Lo importante es que mañana me presenten 4 frases en clase. ¿D'accord? D'accord. Ok, no es difícil, así que creo que les toma máximo unos 5 o 10 minutos, ¿no? Aprovechen para hacerlo ahora, ya que tienen el contenido, por así decirlo, fresco en la cabeza, que acabamos de verlo. Entonces, terminamos la clase, crean las 4 frases, las escriben y mañana en clase las presentan. ¿Ça va? Ça va. Ça va. D'accord. Vous avez des questions? Non. Non? Ah, C'est clair? oui. C'est le même autant aussi como, o sea, es lo mismo usarlo en todos los contextos. Autant, on va l'utiliser, par exemple,
laisse-moi penser un moment. Autant indique une égalité, non? Autant indique une égalité ou marque aussi une égalité, ¿no? Ça veut dire que el significado en español, ¿no? Es un poco como tanto como, ¿no? Autant sería un tanto como, ¿no? Por ejemplo, j'aime autant boire que manger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me gusta tanto beber como comer, ¿no? J'aime autant boire que manger, ¿no? Entonces, tiene este sentido de tanto como, ¿no? Que indica o marca una igualdad de cierto aspecto. Por ende, no puede ser utilizado en algunos casos en los que sí se podría utilizar o sí, ¿no? Porque o sí significa également, igualmente, ¿no? O sí significa también, asimismo, ¿no? Entonces, eh, también significa tan como, ¿no? Por ejemplo, Lisa est aussi jolie que sa sœur, por ejemplo, ¿no? Que quedaría, ¿no? Como Lisa es tan bonita como su hermana, por ejemplo. Entonces, en este caso, difiere un poquito del autant, ¿no? En algunos casos, porque no vamos a poder utilizar a uno que otro, o sea, no vamos a poderlos intercambiar, ¿no? Porque autant es tanto como, ¿no? Como la frase que hice hace poco, y aussi va a significar tan como, ¿no? O también en algunos casos también, asimismo, igualmente. Ok, merci. Ujú, ajá. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ok. No se olviden, por favor, de la pequeña actividad para mañana. Y de mi parte sería todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Además, Además. Además, au revoir. au revoir.